Ahora sí hemos recibido al médico Víctor Zamora, que fuera también ministro de Salud, un especialista en políticas de salud pública. Señor Zamora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Fernando Mávila, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. El día de ayer hemos recibido a un congresista que ha presentado una denuncia contra su desempeño en marzo del año 2020 respecto de la compra y la utilización de pruebas rápidas que, según él, constituye un caso de homicidio, y ha presentado una denuncia en ese sentido. Yo quisiera que nos explique, por favor, qué cosa es lo que hizo usted, qué cosa es lo que no se hizo y qué contesta a la denuncia que se ha formulado sobre su desempeño, así como sobre quien era su jefe en ese momento, el presidente Martín Vizcarra. Bueno, muchas gracias por permitirme aclarar nuevamente cuál ha sido nuestro accionar durante la gestión de la pandemia en la primera ola. Hay que poner un poquito de contexto, ¿no? La pandemia ha durado 2 años, 7 meses en total, ¿no? Desde la declaración de emergencia del 16 de marzo hasta del 2020, hasta el 28 de octubre del 2022. De esos 2 años, 7 meses, a mí me tocó la responsabilidad de dirigir la salud del país por 4 meses. Durante todo el periodo de utilización de las pruebas rápidas, en este periodo de 2 años, 7 meses ha habido 10 ministros de salud. En ese periodo, 1 año, 4 meses se usaron pruebas rápidas y se involucraron a 5 ministros de salud. La primera, la doctora Inostroza, quien adquirió las pruebas rápidas, y 4 ministros posteriores, el que habla, la doctora Massetti, el doctor Salinas y el doctor Ugarte, que utilizamos las pruebas rápidas. 5 ministros de salud. De todos esos meses y de todos esos ministros de salud, el congresista decide hacer una acusación a mí. Única y exclusivamente a mí, circunscribiéndose a esos 4 meses, donde ya he probado en estos últimos 4 años que he transitado por el Congreso y la Fiscalía, que yo no tuve absolutamente nada que ver con la compra, con la decisión de compra, por lo cual se pretendió acusarme por el delito de colusión. Luego se trató de acusarme por omisión y ahora por homicidio. Ya es un cargo muy grave, pero yo considero absolutamente descabellado, ¿no? El día de ayer el congresista decía además que no se podía haber utilizado esas pruebas, porque esas pruebas inducían a error, que era mejor simplemente no utilizarlas o advertir de la imprecisión que tenían. Bueno, cuando se ha terminado el partido, ¿no?, y todos nos regresamos a la casa, todos somos entrenadores y decimos lo que debió haberse decidido durante el momento en que se estaban jugando los minutos en la cancha. En realidad, si nosotros regresamos a esas épocas del 2020, aproximadamente 220 ministros de salud del mundo se enfrentaban a un fenómeno absolutamente desconocido. La propia Organización Mundial de la Salud en varias oportunidades cambió su posición con respecto no solamente a las pruebas, al tratamiento y al manejo incluso de las mascarillas. Incluso la Organización Mundial de la Salud se demoró 1 año para reconocer que el virus del COVID se transmitía por vía de aerosoles, lo que cambiaba la dinámica del uso de las mascarillas y la dinámica general social. En lo concreto, en pruebas rápidas, la Organización Mundial de la Salud efectivamente señalaba que lo primero que debía utilizarse eran las pruebas moleculares, y así el Perú lo decidió. Sin embargo, en lugares donde con pocos recursos o donde no se tenía la estructura suficiente, era posible utilizar pruebas rápidas. Y así lo señaló la Organización Mundial de la Salud. ¿Hasta cuándo la OMS fijó esa política prioridad a las pruebas moleculares y, a falta de ellas, pruebas rápidas? Bueno, siempre fue es una decisión que la Organización Mundial de la Salud fue variando desde inicios de febrero, marzo de ese año, hasta bien entrado julio, agosto, en la cual en lugares donde no se había podido tener acceso a las pruebas, se podía todavía pensar en la utilización de las pruebas rápidas suplementarias. De hecho, la revista Lancet, en el año... Célebre publicación sobre ciencia. Muy importante, referente de la salud mundial y por supuesto del Perú, el 17 de julio publica un artículo referido al uso de las pruebas rápidas, en la cual se señala y señala en el caso específico del Perú,
en la cual se dice que cuando hay poco o ningún acceso a pruebas moleculares, las pruebas serológicas rápidas ofrecen un medio para triar, o sea, para diferenciar rápidamente los casos sospechosos de COVID-19. Estamos hablando del 17 de julio, el debate era intenso, pero independientemente del debate académico, la realidad del Perú era que cuando yo llego a ser ministro de Salud, no se había comprado la suficiente cantidad de pruebas moleculares, porque el 31 de enero, Fernando, el 31 de enero, cuando se apruebe el primer plan, solo se le pone $1 millón a prepararnos contra la pandemia. Y de ese $1 millón, para la compra de pruebas moleculares, se destinan $10.000. Cuando yo llegué encontré 6.000 pruebas moleculares y 1.400.000 pruebas serológicas. Ante Ahora, esa situación... al margen de su participación, que entendemos es parte del derecho de réplica que usted ejerce, sobre la política aplicada en el Perú, es decir, se justifica la denuncia del congresista Eduardo Málaga, al margen de su mención, correcto, o sea, entiendo. vamos al manejo en general. Sobre eso quisiéramos que nos dé una opinión, pero tenemos que ir a la pausa a las 9:46 y regresamos con el exministro Víctor Zamora. Son las 9:50 de la mañana, continuamos en ampliación de noticias y conversamos ahora con el exministro de Salud, Víctor Zamora, a propósito de una denuncia presentada por el congresista Eduardo Málaga Trillo, una denuncia constitucional contra él y contra el expresidente Martín Vizcarra por el uso de pruebas rápidas durante la pandemia de la COVID, ¿no? Y conversábamos y habíamos dicho, al margen de su participación, porque usted aclara que asumió el cargo de ministro en otro momento, se encontró con la compra ya de estas pruebas. La propia aplicación de la prueba rápida está en tela de juicio, en este caso por el congresista Eduardo Málaga. ¿Usted coincide en que esas pruebas no debieron aplicarse? Bueno, en teoría, lo que debió aplicarse desde un inicio, y así fue aprobado con un documento del Ministerio de Salud, es la prueba molecular. No es verdad que tampoco haya sido aprobada una prueba rápida en su momento. También fue aprobado por la ex ministra Inostroza el uso de una prueba rápida. La prueba molecular para el diagnóstico individual clínico y la prueba rápida para el diagnóstico epidemiológico, o sea, de grandes poblaciones. Eran pruebas complementarias. Eran pruebas complementarias. Sin embargo, no se dieron los pasos para que el papel que fue aprobado en su momento se tradujese en servicios. No se compraron las pruebas, no se construyeron los laboratorios, no se equiparon, no se entrenó al personal. ¿Con qué nos quedamos? Con pruebas rápidas. La tercera opción era decirle a la población, no vamos tampoco a usar las pruebas rápidas, lo que le vamos a ofrecer a ustedes es nada. Y eso no era posible realizarlo porque teníamos que ver dónde se movilizaba este virus. Lo que está diciendo usted es que la denuncia entonces es válida, pero que no debería haberlo incluido a usted sino a su predecesora. La denuncia en la tipificación de homicidio es inválida para cualquier gestor público, porque eso significaría que el ministro o ministra o cualquier persona en esa posición hubiera sabido que esas pruebas, entre comillas, mataban y tomó la decisión de que así fuera. Y eso no es verdad. No existe una prueba alguna en ninguna enfermedad que mate. Las pruebas son para ayudar al diagnóstico. De hecho, cuando yo apruebo que esto sea utilizado, lo hago en conjunción con todos los equipos técnicos del ministerio. Víctor Zamora no se encierra en una oficina, llena un papel y dice, a partir de ahora se usa. Consulta a los equipos técnicos y aprueba una resolución ministerial acompañada de como 20 sellos y firmas de directivos. Dice, hagámoslo, pero hagámoslo con cuidado del paciente. Pero si hubiera, ministro, ahora, ya al margen del documento que ha presentado Málaga en particular, si hubiera hoy que decirle al país quién fue responsable directo del pésimo manejo, uno de los peores manejos de la pandemia en el mundo para luchar contra la COVID-19, ¿quién fue? Bueno, para específicamente esta pandemia, yo lo he señalado. 31 de enero del 2020 se publica el primer plan contra la pandemia. Ese primer plan nace desfinanciado. Lo firma la señora Inostroza. Le pone 3.6 millones de soles a un país con las características de nuestro sistema de salud y de ahí
38.000 soles para compra de pruebas moleculares para un país de 38 millones de habitantes. Pasó el mes de febrero, no se hizo nada. Recién en marzo se empieza a activar, muy tarde. Los mercados empezaban a cerrar. Todos los demás países ya se habían empezado. ¿La única responsable, diría usted, entonces fue la señora Inostroza, la exministra? Lo que pasa es que ella es la titular del sector y ella es la que publica el primer plan. De hecho, Mávila, y lo he señalado en otras oportunidades, ese plan se publica el 1 de febrero, con firma del 31 de enero, y se publica junto con mi renuncia, porque yo estuve en contra de ese plan. Señor Zamora, quisiera saber, en marzo del año 20, ¿qué otros países usaban pruebas rápidas? Todos los países del mundo utilizaban pruebas rápidas. ¿Por qué? Pero lo utilizaban para su fin principal, que es la vigilancia epidemiológica. O sea, hacer un barrido con esas pruebas a grandes poblaciones y saber dónde se encuentra. Hay más en Villa El Salvador, hay más en Loreto, estará presente en Arequipa. Para eso sirve. La prueba molecular es una prueba específica para la persona, para el individuo. En otros países, inclusive, teniendo la prueba molecular a una velocidad y a una capacidad impresionante, la prueba rápida ya no tiene sentido. Corea, por ejemplo, que hacía millones de pruebas diarias, esa capacidad no la teníamos. Se intentó en el Perú producir, algunos laboratorios privados, intentaron producir pruebas moleculares. No solo lo intentaron, lo lograron. La bióloga molecular... ¿Con financiamiento público? Con financiamiento público, a través de Concitec, por ejemplo, la bióloga Zabaleta, bióloga molecular, logró todo el apoyo del Estado y logró producir un producto que ingresó al mercado, que tenía ya registro sanitario. Las pruebas moleculares producidas por este laboratorio fueron usadas. En el Perú entraron al mercado a inicios del año 2021. En el Perú se inició la producción de pruebas moleculares y al inicio del 2021. Tarde para la primera ola, tarde probablemente para el inicio de la segunda ola, pero sí se empezó a producir con apoyo del Estado en el Perú. ¿Qué evidencia hay de que los diagnósticos equivocados derivados de una prueba rápida, que como nos dice usted, era inadaptada para definir la situación médica de la persona? Era útil para tener tendencias correctivas, pero no para la persona, por lo que nos ha explicado usted. ¿Qué evidencia hay de que esos errores sean la causa de la gran mortalidad que hubo en el Perú? Ninguna. No hay ninguna conexión. No hay ninguna evidencia, que es lo que se pretende presentar. Eso es lo que el señor congresista va a tener que probar, que la falla sistemática de esta prueba indujo a la muerte en este país y que esas pruebas además tienen que ser independientes, tiene que ser una investigación profunda, tiene que probar que hay esa conexión. Segundo, que esa conexión el ministro la sabía, y sabiendo que había esa conexión entre un diagnóstico errado y la muerte, el ministro tomó una decisión contraria, que sería el caso del homicidio. Y en este caso no hay esa prueba. Lo que hay son eventos. Por ejemplo, se ha señalado mucho la muerte del excongresista, ¿no? La muerte del excongresista no se divide, ¿Mani o cuál de ellos? Un excongresista que llega a una emergencia. Que se practica la prueba. Que se practica la prueba, sale negativa y no le brindan el servicio. Sí. ¿No? Y como producto de no brindar el servicio, fallece. Pero no es un error de aplicación del protocolo. La guía aprobada por mí no dice eso. Privilegia el criterio clínico. Me explico. Si una señora viene con su abdomen, no, con su barriguita, y se sienten las pataditas, y uno escucha y hay un corazoncito y saca una prueba de embarazo y la prueba de embarazo dice negativa, ¿qué prima? El criterio clínico. No, por supuesto, lo entendemos perfectamente, pero a la larga, y la historia va a demostrarlo seguramente, tiene que haber una responsabilidad, doctor Zamora. O sea, perdónenos, al margen de Málaga y de cualquier denuncia que haya presentado, tiene que haber una responsabilidad porque nadie entiende finalmente y nadie asume la responsabilidad del pésimo manejo. Aquí usted dice, es la doctora Inostroza de repente, la ex ministra que no la vio, pero estaban involucrados en una lucha global
cancilleres, presidentes, todos pendientes, atentos a la información que se reportaba sobre el avance de ese virus. Y algo no se hizo en el Perú que permitió y abrió la puerta para una cantidad de muertes que no se registró en otros países con circunstancias similares a la nuestra. Entonces, algún responsable tendrá que aparecer y yo digo, la historia irá finalmente aclarándonos quiénes son. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho, como exministro de Salud, exministro de Estado, tengo la responsabilidad de yo presentarme en todos los foros públicos y privados para dar cuenta de mis actos, como deben hacerlo todos los ministros de Salud. A mí lo que me llama la atención es que de 10 ministros de salud durante la pandemia, de 5 ministros de salud durante el uso de las pruebas rápidas, al único y exclusivamente a la única persona a la cual se le hace una concesión de este calibre es a mí. Junto al presidente, ¿no? Quisiera, para terminar por mi parte, al menos saber si hay otros países en los que el ministro de Salud haya sido denunciado por homicidio en relación a las malas cifras. Bueno, exclusivamente por homicidio no, pero sí prácticamente todos los ministros de salud puedo citar algunos, ¿no? Por ejemplo, el ministro Ceballos, exministro de Salud Ceballos de Ecuador, el exministro Fernando Ruiz, muy amigo mío, de Colombia, el exministro de Salud Mañalich de Chile, el Daniel Solar de Costa Rica, un país donde ha tenido excelente desempeño, el exministro inglés, que sí estuvo involucrado en unas fiestas COVID durante ese gobierno, el exministro Oliver Véran en Francia, y inclusive el ex asesor del presidente Trump, el doctor Fauci, por el cual se le ha pedido hasta prisión por parte de sus adversarios políticos como Ted Cruz. O sea, todos Fauci, de 80 años en ese momento, ¿no? Todos los exministros o secretarios de salud que estuvimos involucrados para enfrentar la primera ola, estamos con la saga de pasar por Congreso, Poder Judicial, acusados de malos manejos de la pandemia, ya sea porque se hizo o dejó de hacer. Muy bien, señor Víctor Zamora, muchas gracias por su presencia acá, por las explicaciones que nos ha dado, por su punto de vista sobre este tema. En todo caso, seguiremos dándole naturalmente seguimiento a este tema que amenaza con volverse un tema fiscal judicial. Sí, yo antes de terminar... Líder Ucheñagua era el congresista que se sometió a la prueba. Efectivamente. Sí, yo quiero agradecer este espacio porque quiero ratificar. Yo soy acusado de colusión, ha sido archivado. Yo soy acusado de omisión, fue archivado. Y nuevamente, por la misma circunstancia, con otra tipificación, ahora es por homicidio. Yo creo que hay una voluntad política en contra de mi persona, porque no encuentro otra explicación por la cual las acusaciones se centran exclusivamente en mí. De acuerdo, doctor Zamora. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días. Llegamos al fin de nuestro programa, Mavi. Así es, son ya las 10:02. Ustedes se quedan en compañía de Encendidos. Que tengan muy buenos días. Sigan en la programación de RPP, la voz de todo el Perú. Buenos días.